lo primero que tenemos que hacer nosotros es emancipar a Dios. Emancipar a Dios de la teología, emancipar a Dios de la metafísica, liberarlo de esos corsets conceptuales a través de los cuales nosotros fuimos demarcando una especie de ley a priorística como un sujeto trascendental, marca el horizonte de la fenomenicidad. Así también la teología cristiana le dicta a Dios quién es Él y quién no es, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, a quién tiene que salvar y a quién no tiene que salvar, dónde se tiene que mover y dónde no se tiene que mover. Entonces, cuando entendemos la excedencia, la sobreabundancia de Dios, efectivamente podemos tener una visión del cristianismo para mí un poco más sana, más completa y más espiritual. Una persona que considera que no, esta es una concepción así muy etnocéntrica de la carne, ¿no? Que es una manera de leer la Biblia, ¿no? Es decir, yo me pongo como judío y digo, no, Dios ha creado a todo el mundo, pero solo nos ama a nosotros los judíos. Solo nos escoge a nosotros los judíos. Me parece que ese etnocentrismo que está presente en el pueblo de Israel, en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, perdura como espiritualidad en la iglesia protestante, católica. Perdura esa autorreferencialidad, ese autorreconocimiento, sí, de decir, no, nosotros consideramos que Dios puede amar a todas las criaturas, pero solo somos hijos de Dios los protestantes. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Bueno, bienvenidos a todos a Católico Conoce tu Fe. Hoy es un programa especial. Tenemos por fin, después de tanto tiempo, haberlo deseado. Llegó el día. Vamos a tener un invitado, pero de lujo, que es ni más ni menos que mi querido hermano Jonathan Ramos, al cual le vamos a estar haciendo algunas preguntas, o más que nada dialogando sobre lo que dice el título. ¿Qué le puede enseñar un protestante a un católico? ¿Sí? Y no hay una persona que mejor nos pueda explicar y decir esto que el profe Jonathan Ramos. Quiero decir de Jonathan que es una persona muy querida para mí, una persona muy generosa, que siempre ha tenido la mejor para conmigo, me invitó a su programa varias veces y siempre, siempre fue con un corazón generoso, cordial, respetuoso y sobre todo es una persona con muchísimo talento, ¿sí? Si hay una persona, si para mí hay algo que lo define es esa vocación, esa pasión, ese amor a la docencia, al enseñar y al entusiasmarse, tanto en la búsqueda de la verdad, él se define como un caminante, tanto en la fe como en la cuestión de la verdad filosófica, y es una persona que realmente en cada explicación pone el corazón, la mente, el corazón pone todo, como decimos acá en Argentina, pone toda la carne en el asador. Si hay una cosa que Jonathan Ramos no es tibio, ¿sí? Y yo se lo dije en su momento, para mí es una persona como se muestra.
¿Por qué? Porque él reconoce también que es una persona como todos, con defectos y con virtudes, pero sobre todo con un gran corazón. Así que sin más dilaciones, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al querido Jonathan Ramos. Hola, Mati, Johnny, querido. ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bien, un gusto de tenerte acá y nada, poder escucharte. La verdad que para mí es una alegría muy grande el que puedas estar en mi canal. La verdad que estoy muy contento y nada, para compartir con vos, charlar, dialogar de lo que tú gustes, amigo. Y bueno, el título un poco invita a la temática de este vivo. ¿Qué le puede enseñar un protestante a un católico? Y no me pareció otra persona mejor que vos en esta plataforma. Para todos nosotros sos un referente. De hecho, lo quiero decir, de alguna manera fuiste una inspiración para muchos que empezamos con hacer contenido en esta plataforma y vos sos uno, ¿no? O sea, sos una inspiración para todos y bueno, eso, compartirnos un poco de tu experiencia y de lo que nos puedes decir, ¿qué puede, Johnny, qué puede aprender un protestante, qué le puede enseñar un protestante a un católico? Como dicen con mucho respeto a un católico romano, ¿sí? Que nos dicen eso con mucho respeto. Bueno, te Pero no escuchamos, es Johnny. así. Aclárame, ¿no le cabe lo de católico romano o sí? Claro, o sea, el católico en general, el católico no se concibe como católico romano, o sea, él se dice católico, pero hablando con muchos queridos hermanos protestantes, ellos nos explican que católico romano se los dice porque en realidad todo reformado protestante se considera católico en el sentido de que se siente parte de la Iglesia católica, que quiere decir universal. Corregime si esto es así, Johnny, ¿puede ser en efecto? No, para mí cabe decir católico romano, no porque nosotros los protestantes seamos también católicos. Me Sí, parece que no va por ahí, sino porque existe una iglesia católica ortodoxa griega, por ejemplo. ok. Entonces, si yo digo, yo tengo un amigo que es católico, bueno, un griego me va a decir, bueno, pero aclárame si es ortodoxo o si es romano. No creo que haya una sola iglesia católica. Existe la iglesia católica romana, Claro, que tiene sede en el Vaticano sí, y que tiene como máximo sumo pontífice al Papa, pero yo exacto. creo que ningún ortodoxo va a sentir que Francisco es su Papa o es el sumo pontífice de la iglesia. Depende, porque hay ortodoxos que sí están en comunión con Roma, o sea, con la sede romana. Pero, Pero en pero digamos general que no entiendo, necesariamente. exacto, no necesariamente. Bueno, ahora entendí más. Pero bueno, algunos sí, es verdad que algunas comuniones o confesiones cristianas se consideran católicas. Por ejemplo, puede ser el tema de los anglicanos, así, eso también. Bueno, eso te lo vamos a Sí, estar preguntando, porque una de las cosas que podemos aprender los católicos de los protestantes es justamente a no armar falacias del espantapájaro o a tergiversar, ¿sí? Algunas de sus doctrinas. Entonces me parece que no hay nada mejor que escuchar a una persona que no solamente, y esto también me gustaría, no sé si alguna vez lo dije a vos, no reducir tampoco al protestante a sus doctrinas. Yo creo que el protestante es mucho más que sus doctrinas. Es una manera de sentir, de relacionarse con la palabra de Dios, de rezar. Es toda una... Y esto también es muy importante para mí decirlo, que es por experiencia propia. Y no digo que el católico romano no lo sea, no digo que si yo digo algo bueno de mis hermanos protestantes se entienda como dialéctico, que estoy bajándole el precio, pero sí destacar el cristocentrismo, ¿no? El profundo amor por Cristo. Así que nada, sí, me gustaría sí. nada, escucharte a vos. Ahora simplemente escucharte a vos y aprender, como dice el título. Mira, antes que nada, bueno, hay que saber o tratar de intuir, ¿no? ¿Qué protestante puede enseñarle algo a qué católico también, ¿no? Y yo te diría que hay una premisa. Solamente un protestante que sabe y que acepta y entiende todo lo que él puede aprender del catolicismo, bueno, será una persona capaz de transmitirle al católico todo lo que un católico puede aprender de un protestante. Es decir, yo acá en esto soy medio hegeliano, ¿no? Es decir, creo que toda vida busca reconocimiento, necesita reconocimiento.
Y yo pienso que una de las necesidades más importantes de la cristiandad actualmente es que los cristianos nos reconozcamos mutuamente entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, solamente puede pedir reconocimiento un protestante que reconoce al catolicismo. Digamos, entonces, ningún protestante que considere que el protestantismo es la panacea y es la única iglesia de Cristo y es la única doctrina correcta y es la única manera de sentir, vivir, pensar y obrar a Dios, pueda enseñarle algo al catolicismo. Yo creo que uno de los hincapiés que hago yo hoy en la manera de enseñar el cristianismo es entender que el cristianismo, ningún cristianismo se reduce al ámbito de la confesionalidad, de la denominacionalidad o incluso de la eclesialidad. Yo creo que de a poco la misma Iglesia Católica fue descubriendo que el cristianismo rompía las fronteras de la iglesia visible. Al menos no las rompe, pero sí las amplía a las fronteras de la iglesia visible. Entonces entender que la iglesia es un cuerpo, sí, pero no es un cuerpo visible solamente, es un cuerpo místico. Y como cuerpo místico hay también una iglesia invisible. Y esa iglesia invisible está compuesta místicamente por todos aquellos que nacieron de nuevo, hechos a la imagen de Jesucristo. Vos te podés imaginar una cosa, ¿no? Si la Iglesia Católica reconoce que yo puedo nacer de nuevo y que puedo ser salvo y que puedo tener una relación con Jesucristo, de ninguna manera algún católico tendría derecho a decir que yo no pertenezco a la Iglesia. ¿No es cierto? O sea, sería un razonamiento algo así como decir, mirá, yo sé que vos estás en Cristo, que Cristo está en vos, yo sé que naciste de nuevo, yo sé que hay vida eterna en vos, yo sé que el Espíritu Santo vive en vos, pero vos no sos parte de la iglesia. Es un razonamiento, al menos parecería extraño o parecería un poco inconsistente. Lo cierto es que hay una institución visible. Todos nosotros pertenecemos de alguna u otra manera a una institución visible. Entonces, efectivamente, yo te pregunto dónde está la iglesia metodista y bueno, hay una dirección, hay una calle, hay un lugar, digamos, hay un obispo, hay personas, sí, hay un templo, No, la iglesia metodista no es invisible, es visible. La iglesia anglicana, la iglesia luterana, todas tienen ficheros de culto, tienen sede, tienen templos. Sí. El problema no es ese, el problema es pensar que el cristianismo solo se reduce a tu denominacionalidad, porque es de alguna manera reducir a Dios al concepto que tenemos de Dios. Y Dios es más que lo que nosotros pensamos de Él, es más. Dios es más que lo que Él dice ser en la palabra. Hay una excedencia en Dios, hay una especie de sobreabundancia o de saturación en el ser de Dios. Claro, en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer nosotros es emancipar a Dios. Emancipar a Dios de la teología. Emancipar a Dios de la metafísica, liberarlo de esos corsets conceptuales a través de los cuales nosotros fuimos demarcando una especie de ley a priorística como un sujeto trascendental, marca el horizonte de la fenomenicidad. Así también la teología cristiana le dicta a Dios quién es Él y quién no es, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, a quién tiene que salvar y a quién no tiene que salvar, dónde se tiene que mover y dónde no se tiene que mover. Entonces, cuando entendemos la excedencia, la sobreabundancia de Dios,
efectivamente podemos tener una visión del cristianismo para mí un poco más sana, más completa y más espiritual. Una persona que considera que no, esta es una concepción así muy etnocéntrica de la carne, ¿no? Que es una manera de leer la Biblia, ¿no? Es decir, yo me pongo como judío y digo, no, Dios ha creado a todo el mundo, pero solo nos ama a nosotros los judíos. Solo nos escoge a nosotros los judíos. Me parece que ese etnocentrismo que está presente en el pueblo de Israel, en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, perdura como espiritualidad en la iglesia protestante, católica. Perdura esa autorreferencialidad, ese autorreconocimiento, sí, de decir, no, nosotros consideramos que Dios puede amar a todas las criaturas, pero solo somos hijos de Dios los protestantes. A mí me ha tocado debatir con un pastor. Sí. Él considera que no, que los católicos no son hijos de Dios, ningún católico es hijo de Dios. No. Él dice, no puede serlo. Bueno, parecería un poco temerario, parecería un poco excesivo, digamos, marcarle a Dios la cancha, como se dice acá en la Argentina, sí, y decirle a Dios, bueno, quién puede y quién no puede ser su hijo, digamos, ¿no? Exacto. Es un poco llamativo. Yo siempre tiendo a pensar que alguien que piensa así, como católicos actuales, ¿no? Que dicen, no, la Iglesia Católica es la única iglesia de Cristo, nosotros los católicos somos los únicos que conocemos la verdad y que tenemos la plenitud de la verdad. Digamos, expresiones así, con todo lo ortodoxas que puedan ser o parecer, me parece que revelan una incomprensión de la esencia de Dios y de la esencia del Evangelio, que tiene que ver con el excedente, con la sobreabundancia, con la ruptura de los límites y las fronteras. Es decir, cada vez que el pueblo le ha marcado a Dios unos límites, unas fronteras, y el pueblo le dice a Dios, mira, ya ve, vos podés salvar hasta acá, hasta aquí, vos podés amar hasta aquí, vos podés revelarte hasta aquí, vos podés transmitir tu misericordia hasta aquí. Cada vez que el pueblo ha demarcado a Dios, le ha puesto un cinturón epistémico a Dios, Dios lo rompió en 1000 pedazos. Entonces los judíos le decían a Jesucristo, nosotros somos libres porque somos hijos de Abraham. Y cada vez que alguien, por pertenecer a un grupo étnico, por pertenecer a una comunidad, a un pueblo o a una iglesia, siente que puede excluir a otro hermano, a otro creyente de la plenitud del amor de Dios y de la verdad, Dios se encarga de destruir al que excluye al otro. Dios se encarga de humillar al que humilla a otro, excluyéndolo, marginándolo del amor de Dios, de la plenitud de la verdad. Entonces, aparecen algunas expresiones bien claras, ¿no? En el Evangelio, cuando dice, llamaré, como dice Oseas, llamaré a la amada no amada, y a la no amada, amada. Es decir, cuando una iglesia se siente la única iglesia de Cristo, y por creerse la única iglesia de Cristo y la única que merece y tiene derecho a ser llamada iglesia de Cristo, en ese momento en que la iglesia se totaliza en la carne, es decir, totalizarse en la carne es convertirse en autorreferencial, en vez de romper con lo centrípeto de la carne, se rompe la carne en el reconocimiento al otro, en la predilección por el otro. Me parece que la espiritualidad hebrea, cristiana, tiene que ver con el reconocimiento del otro, con el reconocimiento de la superioridad del otro con respecto a uno mismo. Es por eso que la alteridad es fundamental en la espiritualidad cristiana, hebrea, semita, ¿no?
La viuda es la mujer del otro. El huérfano es el hijo del otro. El extranjero es el que viene de otro país. El pobre es el hambre del otro. Fíjate vos que la ética hebrea es la ética del otro. Es el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, ¿no? De hecho, acá el peronismo dice, la patria es el otro, ¿no? El otro. Siempre aparece la categoría del otro. Ahora, resulta que ser cristiano no es decir que es el otro, no, somos nosotros. Somos nosotros, la iglesia, no somos nosotros. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos. Entonces, eso es para mí, eso es de la carne, eso no es del espíritu. El espíritu no. El espíritu se humilla en pos del reconocimiento del otro. En cambio, la carne se exalta, se autoglorifica. Entonces, desde esta categoría que yo te cuento de cómo pienso yo, claro, cuando yo escucho que una ortodoxia consiste en decir, no, somos nosotros y ellos no, somos nosotros y ellos no, ahí es donde me parece que se pierde, justamente ahí. Ahí es donde una iglesia que es de Cristo, cuando se exalta a sí misma, deja de ser iglesia de Cristo. Exactamente ahí, en ese momento. ¿Por qué? Porque la carne es la totalización del ego. En cambio, el espíritu es la ruptura del ego en pos del otro. Por eso Jesús rompe el ego y dice, amen a sus enemigos. Amar a sus amigos es fácil, porque eso también hacen los gentiles. Ama a tu enemigo, es decir, rompe con la predilección de la carne, rompe con los instintos primarios que marcan la autopredilección y el conato. O sea, romper con el conato es romper con la preservación de la vida. ¿Por qué? Porque no hay mejor amigo que el que da la vida por el amigo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Fíjate vos, ¿no? El que no se niegue a sí mismo no puede seguir a Dios, ¿no? Entonces, negarse a uno mismo, seguir a Dios, o como dice San Juan Bautista, menguar yo para que crezca Él, ¿no? Menguar la carne, menguar el ego, menguar los centrípetos, menguar la autorreferencialidad, el autorreconocimiento, la autovanagloria, digamos, ¿no? Entonces, esa es la espiritualidad que yo cultivo, la espiritualidad del reconocimiento de lo otro. Cuanto más difícil me sea reconocer al otro, bueno, ahí está Dios escondido, en aquel otro que me es muy difícil reconocer. O sea, ser judío y reconocer a otro judío no es un mérito espiritual. Ahora, ser judío y reconocer en el musulmán a una persona con derecho, bueno, ese es el desafío. Reconocer al musulmán ahora que estamos en la guerra entre Hamas en la frontera de Gaza con Israel, ¿no? Bueno, esa es mi espiritualidad. Entonces, entendiendo esta cuestión, para mí es un principio, digamos así, sí. Solamente puede enseñarle a un católico el reconocimiento del protestantismo a aquel protestante que está abierto a reconocer en el catolicismo una iglesia de Jesucristo, digamos. Hasta ahí lo dejo porque yo sé que después de todos estos minutos que yo hablé, vos tenés algo para decir, pero bueno, esa es mi espiritualidad, ¿te das cuenta? Esa es mi comprensión de la fe y de la vida semita, del cristianismo como una cultura y una espiritualidad semita. Así es mi manera de pensar el semitismo. Entonces, bueno, te escucho para que después sigamos con el tema, pero no te quiero dejar sin que digas lo que seguramente tenés para decir. No, nada, solamente que me quedé con al principio y fuiste como profundizando en la misma idea que me parece interesante, que solamente, o sea, un protestante le puede enseñar a un católico cuando reconoce en el católico a un otro y sobre todo reconoce, yo le agrego esto, ¿no? Cuando vos hablabas me surgía a pensar esto, reconoce al otro, un prójimo, ¿no? Que es el próximo, el que está... Y pensaba en Jesús, cuando él pone la parábola del buen samaritano, ¿no? Y lo que significaba que Jesús ponga la parábola del buen samaritano, o sea, del lado protestante podría ser la parábola del buen católico o al revés, ¿no?
Pero sobre todo pensaba también en que yo amo a mis hermanos protestantes, que los quiero de verdad, que no es una frase hecha y que aprendo de ellos y me alegra poder aprender de un protestante. O sea, no solamente estoy sintiendo que me edifico intelectualmente o con el ejemplo, sino que realmente me pone feliz, me pone contento, porque lo que hay de él, en lo que yo puedo aprender, viene de Dios. ¿Viste esta frase que dice, la verdad, diga quien la diga, toda verdad viene del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Te pregunto, ¿no? Yo más que estoy acá para aprender, porque el título dice eso y me encanta aprender de vos. ¿Por qué, por qué queremos adueñarnos del don? ¿Por qué queremos, por qué hasta que el otro no sea de mi grupo o no piense en todo como yo? Vos dijiste un poco y se alusión a la carne, ¿no? Pero por qué cuesta tanto el sentir diferente, ¿no? O sea, el alegrarte de poder, aprender algo de una persona que parecería ser, no negamos, en las antípodas de tu pensamiento. Porque se vive mal, Johnny, así también. Yo no creo que tampoco el radical, el extremo, Bueno, claro. no veo felicidad tampoco, veo como una, ¿sabés qué veo? Veo como una especie de celo amargo. Así que me gustaría un poco escuchar, que reflexiones o Bueno, nos puedas decir ahí, algo. ahí surgen las cruzadas, ¿no? Mm, Las cruzadas mediáticas que se hacen, ¿no? De la apologética garrotera, ¿no? Es decir, mi defensa de la fe consiste en que yo tengo que golpear a los hermanos que piensan diferente, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? Yo te lo voy a poner como parodia, porque muchas veces las parodias lo que hacen es extremar una inclinación doctrinal o ideológica con el fin de hacerla inteligible. Entonces, hoy, más allá de este cliché New Age, ¿no? Que aparece muy marcado en todos lados, se ha roto un poco por la conciencia moderna que tenemos nosotros, se ha roto con esta idea de decir, che, mirá, vos sabés que Dios ha creado a todo el mundo, pero solo habla con nosotros, solo se comunica con nosotros. Es muy, muy difícil pensar a Dios de esa manera. Es más, yo te digo la verdad, si yo tuviese que adorar a un Dios que solo habla con algunos, sí. que solo ama a algunos o que solo escoge a algunos, en ese sentido, también va una crítica al calvinismo, es muy difícil de deglutir. Porque fíjate vos que eso pertenece a la estructura carnal de todas las religiones. ¿O qué te va a decir un musulmán? ¿Que Dios habla con los católicos? Uh-huh. ¿O qué te va a decir un judío? ¿Que Dios habla con los budistas? ¿O qué te va a decir un brahmanista? ¿Que Dios habla con los que practican el zoroastrismo? Entonces, sin caer en un relativismo, yo considero que la intuición espiritual de la humanidad puede intuir cosas de Dios independientemente de la religión que practiquemos. Sí. Y que si nosotros estamos en posesión de la fe de Jesucristo, bueno, eso es gracia sobre gracia, pero yo creo que esa gracia se nos desvanece cuando nosotros nos jactamos de la gracia. Cuando nosotros decimos que la merecemos o que la tenemos porque somos especiales. Nosotros somos especiales por la gracia, no que tenemos la gracia porque somos especiales. Entonces, yo creo que perdemos la gracia cuando nos jactamos de ella. Y nos jactamos de ella cuando creemos que somos la única iglesia de Cristo, cuando somos los únicos que conocemos la verdad, cuando somos los únicos que tenemos una relación cercana con Dios. Me parece que en ese momento, aquello que era gracioso, de la gracia, digo, no aquello que era agraciado, que era gratuito, si se quiere, se convierte en un mérito. Es como de repente el hijo de un millonario se burla de su compañero que es pobre. Claro. ¿Viste? Vos decís, en serio, pero vos no te das cuenta que vos no trabajaste para tener esa plata, no. ¿Por qué te jactás como si fuese tu mérito?
Exacto. Bueno, yo creo que ahí está. Yo creo que la gracia se esfuma cuando alguien que recibió la gracia la utiliza para jactarse frente a otro y golpear a otro de la gracia que él tiene, digamos, ¿no? Entonces dice, no, mira la gracia que Dios me dio. ¿Y para qué te la dio? Para que yo me burle de vos y te diga que vos no sos cristiano y yo sí. Claro. Para eso Dios me dio la gracia. Bueno, es gracioso, ¿no? Es gracioso. Es una gracia muy graciosa. Sí, eso es lo que me parece a mí que está pasando hoy en día. A mí me gustaría preguntarte, sinceramente, si hay alguna posibilidad, o sea, desde estas palabras que vos decís, porque todo es gracia, los dos estamos de acuerdo en que todo es gracia, ¿no? Y si hay alguna posibilidad desde nuestro humilde o pobre hacer en las redes sociales, como para ayudar en algo a llevar a Jesús, ¿no? O sea, simplemente hacer este movimiento de mostrarlo a Jesús, y yo creo que con el verlo podría aclararse todo, o sea, la forma en que Dios quiere que obremos. ¿A vos te parece que esto que estás haciendo me parece que va en esa Bueno, línea? yo creo que tenés razón ahí. No hay garroterismo sin eclesiocentrismo. Yo creo que estamos frente a un fenómeno muy extraño que yo te lo puedo explicar así como yo lo veo, pero como vos también sos filósofo, me podés aportar Dale. o corregir. Yo considero que el mundo moderno y el mundo postmoderno se hicieron con una gran confrontación al mundo cristiano. Sí. Sí, tanto la modernidad ilustrada, que es esa modernidad secularista de la razón, la diosa razón, la ilustración, el secularismo, el ateísmo, la muerte de Dios de Nietzsche, el ateísmo de Marx, la sexualización de Freud, y digamos, todo ese bagaje cultural de la modernidad y la posmodernidad, el pensamiento débil, el relativismo moral, que muy bien denunciaba Benedicto XVI. Yo pienso que, digamos, toda esa conflagración de todos los elementos de la cultura, el marxismo, la ilustración, el capitalismo, el liberalismo, el feminismo, el modernismo, el tecnicismo, el cientificismo, todos los sismos culturales se hicieron en contra de la iglesia, en contra del cristianismo. Entonces los cristianos de repente se vieron ante la responsabilidad o de abrirse al mundo moderno, y los católicos hicieron el Concilio Vaticano II, claro, una apertura al mundo moderno que muchos católicos interpretaron como una traición a la tradición católica. Y quisieron ganar terreno, pero sin ceder espacio al mundo moderno, sin reconciliarse o sin reconocerle derecho al mundo moderno. Entonces, como resistencia, como decir, bueno, el Concilio Vaticano II, porque son pseudo-lefebristas estos, ¿no? El Concilio Vaticano II consiste en recuperar la influencia al mundo moderno, pero cediéndole derechos al mundo moderno. Nosotros somos católicos que queremos recuperar una influencia en el mundo moderno, pero sin cederle derechos al mundo moderno. Y ahí surgen estos lefebristas, que convirtieron al tomismo no en una filosofía, sino en otro dogma de fe. Entonces ya no son filósofos tomistas, son creyentes, ¿no es cierto?, que comentan a Santo Tomás como quien lee el catecismo de la iglesia, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, ahí donde Santo Tomás dice, al lado de Cristo y de mi experiencia de Cristo, mi filosofía es como una paja, los tomistas dirían, no, yo prefiero quedarme con esa paja que quedarme con Cristo, ¿no? Y han puesto a Santo Tomás en el centro y al querigma en la periferia. ¿No? Entonces, primero son tomistas y después veamos si son cristianos o no. Es por interesante. Sí, perdón, sí. Ahí terminó. Entonces, por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué terminó pasando? Que
grupo de lefebristas culturales o de lefebristas teológicos se metieron en las redes sociales para ganarle terreno al mundo moderno, pero habiéndose abroquelado en un conservadurismo de autorreconocimiento, ¿no? Entonces, claro, como sienten que todo lo que no es católico es una amenaza al catolicismo, como sienten que todo lo que no es católico es enemigo del catolicismo, lo único que les queda es afirmar absolutamente el catolicismo. Entonces, en vez de poner en el centro a Cristo y a la fe cristiana, ponen en el centro a la Iglesia católica. Entonces son predicadores de la Iglesia. Fíjate cómo es, ¿no? Cristo predicaba el reino de Dios. La Iglesia primitiva predicaba a Jesucristo. Y los católicos actuales predican a la Iglesia. Y vos fijate, porque la intención de ellos no es predicar a Cristo, ellos no predican a Cristo. Ellos predican la Iglesia. Ellos hacen una predicación. El querigma de ellos no es Cristo, es la Iglesia. El centro de las predicaciones de ellos es: yo te vengo a predicar la Iglesia católica, vos tenés que hacerte católico. ¿Viste? Y ahí surge un meme en mi cabeza. Bueno, ya me hice católico, ya está, ya me salvo. Ya me hice católico, digamos, ¿no? Está como aquellos que dicen: salga de la gran ramera. Bueno, ya salí de la gran ramera, listo, ya está. Ahí estamos. Digamos, convierten en, yo le llamo la verdad locativa, ¿no? La verdad locativa, es decir, hay un lugar en el que está la verdad está aquí y no allá, la verdad llega hasta acá y no hasta allá. Es como que le ponen calles, ¿no? Es decir, entre esta calle y esta calle. Y la verdad no es locativa, no es una verdad topológica, es una verdad crítica. Es decir, hay que saber discernir la verdad en todos los lugares en los que ella esté. No es algo tan fácil como decir, pues si no sería muy fácil decir, entonces ya no tenés que tener criterios, vos solo tenés que preguntar, ¿la persona que está hablando es católica, ortodoxa? Sí, listo, entonces eso dice que lo que dice es verdad. Pero ahí ya no hay discernimiento, ahí ya no hay criterio. Se rompe el criterio cuando uno piensa que lo único que hay que preguntar es: che, ¿a qué iglesia pertenece vos? No, yo soy católico romano. Ah, no, entonces sí tenés razón. Me parece que es un poquito más compleja la cosa. Exacto. Me quedo con algo que dijiste. Vos decís, ellos sienten, ¿no? Me gustó, capaz que no fuiste ni consciente, ¿no? Ellos sienten eso, pero ¿son conscientes de que están sintiendo eso, Johnny? Esa es la pregunta. Porque también a veces, no sé, digo, ¿no? Vos intentás explicarle, yo doy fe de que vos has intentado tener mucha paciencia con muchas personas que has entrevistado. Y yo lo que sentía era, pero bueno, ¿hay alguna forma de que se dé cuenta de que no tiene la voluntad de entender lo que está diciendo, en este caso vos? ¿Puede darse que ellos ni siquiera ellos sean conscientes de que se sienten los custodios de la sacrosanta ortodoxia, de la tradición, y que están sintiendo que son superiores de alguna forma? ¿Son conscientes de que sienten superioridad? Esa es mi pregunta. Yo creo que son conscientes de lo que hacen, pero no pueden dimensionar lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿no? Porque se refugian en el carácter transitivo, ¿no? A nosotros nos ha pasado varias veces, ¿no? Que dicen, claro, pero no, lo que pasa es que vos no entendés que si yo hablo del Papa, estoy hablando de Cristo, porque el Papa es el vicario de Cristo. Sí. Y si yo hablo de la misa, estoy hablando de Cristo, porque la misa es el sacrificio incruento de Cristo. Y si yo hablo de María, estoy hablando de Cristo, porque María es la madre de Cristo. Y si yo hablo de la tradición católica, estoy hablando de Cristo, porque es la tradición de la Iglesia de Cristo. Entonces, al refugiarse en el carácter transitivo, hablan de los analogados secundarios, pero nunca hablan del analogado principal. O sea, en la analogía, el analogado principal es el que le da el carácter a los analogados secundarios. Pero el analogado secundario es secundario cuando se remite al analogado principal. Ahora resulta que ellos me hablan a mí me pasa, me hablan de la Virgen, de los santos, del Papa, de la tradición, de la Iglesia, de la misa, pero no me hablan del analogado principal. Piensan que el carácter transitivo lo resuelve por sí mismo y se olvidan del querigma, se olvidan que la Iglesia tiene un querigma y hay que hablar de Cristo. Hay que predicar el Evangelio de Cristo.
Y eso no me entienden. O sea, los católicos tienen que aprender del protestantismo el énfasis en el querigma. Si vos me hablas de la peregrinación, de la misa, del purgatorio, de los santos, pero no me hablas de Jesucristo, esa predicación no tiene valor. ¿Pero por qué no tiene valor? Porque todo eso solo tiene sentido si en la predicación aparece Jesucristo. Porque así han predicado todos los padres de la iglesia. No hay ningún padre de la iglesia que haya predicado algo por encima de Jesucristo. Predicaron a Jesucristo. Y hablando de Jesucristo, hablaron de María, de los santos, de la tradición, del magisterio, del Papa y de lo que sea. Pero hablando primero de Jesucristo. Primero Jesucristo. Entonces, ese énfasis en Jesucristo y en el querigma, que es el evangelio de Jesucristo, eso es algo que el protestantismo nunca va a negociar. Por ejemplo, hoy una buena prédica católica puede hablar 3 horas de la Virgen y no mencionar una sola vez a Jesús. Y puede pasar por buena prédica católica, sin mencionar una sola vez a Jesucristo el Evangelio. Eso sería imposible en el mundo protestante. Ningún protestante te va a decir que puede ser una buena prédica que habla de Wesley, de Calvino, de Lutero, de la sagrada tradición protestante, y no habla de Jesucristo. Preguntar, anda a una iglesia evangélica y decir, hermano protestante, si un pastor predica media hora, 1 hora o 2 horas en el sermón y no habla una sola vez de Jesucristo, ¿te parecería buena prédica? El 99% de los protestantes te va a decir que no es una buena prédica. Ahora, esto no te lo digo por mí, te lo digo porque lo leí en un libro que se llama La inspiración de las Sagradas Escrituras de Karl Rahner. En la introducción del libro dice Rahner, en teoría, los teólogos católicos afirman la inspiración de la Biblia, pero en la práctica, cualquier discurso o libro de buena teología católica podría ser escrito sin mencionar una sola vez a Jesucristo. Y dice Karl Rahner, que eso me quedó esa idea, ¿no? Yo podría escribir una gran obra de teología católica sin hablar una sola vez de Jesucristo. Eso es lo que creo yo que el protestantismo tiene para darle al catolicismo, no un contenido, sino el énfasis en las cosas centrales. Entonces, yo te llevo a las 5 solas. Vos tenés gracia y libre albedrío. ¿Dónde vas a hacer énfasis vos? ¿En la gracia o en el libre albedrío? Yo, vos me preguntás a mí. Te pregunto, ¿a dónde vas a hacer énfasis? A mí, a Matías, en la gracia. Claro, y solo cuando haces énfasis en la gracia, tiene sentido el libre albedrío. Exacto. ¿Me entendés? Ahora, vos tenés la gloria de Dios, que es la fundante, y la gloria de los santos, de la Virgen y de los cristianos. Nosotros también tenemos gloria. ¿Pero por qué tenemos gloria? Porque Dios nos glorifica, porque Dios nos hace participar de su gloria, ¿no? Bien. Bueno, ¿dónde vas a hacer énfasis vos? ¿En la gloria de Dios o en la gloria de la criatura? No, yo sé que me lo preguntaba, pero obviamente en la gloria de Dios. Y solo haciendo énfasis en la gloria de Dios es que tiene sentido hablar de la gloria de la criatura. No sé si me va entendiendo. También tenés la Sagrada Escritura y la tradición, ¿sí? Ambas son el depósito de la fe. Pero la Escritura es superior en cuanto al contenido. Y la tradición es la que marca la forma de interpretar ese contenido. Entonces, la Escritura es regula regulans, es regla que regula. Y la tradición es regula regulata, es regla reglada por ese contenido de la Escritura. Entonces, ¿vale hablar de la tradición como palabra de Dios? Sí. ¿Cuándo? Cuando entendés sola Escritura. Entonces, entendiendo sola Escritura, tiene sentido la tradición como palabra de Dios. Fíjate vos, entonces, ¿qué te estoy diciendo yo? Solo vale hablar de las obras si vos entendés la centralidad de la fe. Entonces, ¿dónde está el núcleo? Sola fides, non qua sola.
la salva la gracia por medio de la fe sola, pero la fe nunca está sola. Entonces, ¿cuándo yo puedo hacer inteligible el mérito de la obra humana? Cuando entiendo sola fides. ¿Cuándo puedo tener densidad mi libertad? Cuando entiendo sola gracia. ¿Cuándo tiene sentido la gloria de la criatura? Cuando entiendo sola Deo gloria. ¿Cuándo tiene sentido hablar de la tradición como palabra de Dios? Cuando entiendo sola escritura. ¿Cuándo tiene sentido María como medianera de todas las gracias y los santos como intercesores de todas las plegarias? ¿Cuándo tiene sentido hablar de eso? Cuando entendemos a Jesucristo como único mediador de los hombres, solus Christus. Entonces, ¿qué es lo que tiene el protestantismo? Si no hace el catolicismo énfasis en solus Christus, entonces María no tiene sentido. Si no hacen énfasis en sola escritura, la tradición no tiene sentido. Si no hacen énfasis en sola fides, la obra no tiene sentido. Si no hacen énfasis en sola gracia, el libre albedrío no tiene sentido. Ahora, cuando el católico afirma la sola gracia, aparece por derecho propio la obra. La voluntad humana, la libertad humana, el mérito humano, todo eso aparece por derecho propio cuando nosotros nos ocupamos del reino de Dios y su justicia. Él nos añade la tradición, nos añade las obras, nos añade el libre albedrío, nos añade la mediación de María y nos añade la gloria de las criaturas. Él nos añade todo eso que pone el catolicismo en el centro. Dios nos lo añade cuando nosotros ponemos en el centro a las 5 solas. Entonces, ¿qué es lo que trae el protestantismo al mundo? El énfasis, muchachos, el énfasis. En ese mundo donde los católicos estaban más preocupados por la peregrinación, las reliquias, los santos, los clavos de la cruz de Cristo, los huesos de los apóstoles. En ese mundo donde ellos estaban preocupados por todo eso, vino Lutero a decir, no, si no está Cristo y la fe en el centro, todo eso no tiene sentido. Es un despropósito hablar de todo eso si no está en el centro la gloria de Dios, la gracia de Dios, los méritos de Dios, la gloria de Dios. Ahí es donde yo considero que el protestantismo tiene que decir, mostrarle al catolicismo el énfasis, dónde está lo central. Y yo creo que cuando estamos de acuerdo en lo central, que yo creo que es el trabajo que me encanta hacer a mí con los católicos, ¿no? Es decir, si yo algún día pensara en hacerme católico, es un catolicismo que pone en el centro lo que el protestantismo pone en el centro. Yo jamás me voy a hacer católico si la Iglesia Católica pone en el centro al Papa, a la Virgen, a los santos, a la misa y a la peregrinación. No sé si me entiendes. Sí, yo te entiendo. ¿Y vos me entenderías si yo te digo que el que vos te hagas católico, si vos decís sola gracia, no depende pues exclusivamente de tu decisión? Claro. O sea, sino que tiene que ser algo de una convicción interna que solamente puede ser por una moción del Espíritu Santo, porque si no, estarías diciendo que yo puedo decidir a qué denominación o confesión. Yo puedo, como dice San Agustín, haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. ¿Me explico? Entonces es difícil para nosotros entender, o sea, la relación entre nuestras decisiones. A mí ese es algo que a mí me cautivó de la teología de la gracia y San Agustín, que te pone todo el tiempo en ese dinamismo, ¿no? O sea, hasta dónde es la aspiración o es una locución interna, por ejemplo. Vos decís, no, esto me vino del Espíritu Santo. Y en el fondo no tenés certeza si vino de vos o vino del Espíritu Santo. Pero yo considero que sí, Dios tiene una forma de comunicarse con nosotros de una forma que entendamos que lo que nos está pidiendo es Él, no nuestra propia voz interior. Entonces, acá que quiero, mucha gente te dice, Johnny, ¿cuándo te vas a hacer? Te estoy rezando para que te hagas católico. ¿Vos entendés? O sea, que cuando una persona sale en redes sociales a decir me hago católico, y no estoy hablando de nadie, no estoy tirando un palo para nadie, lo quiero decir bien francamente, que hay un error ahí, donde sí, bueno, a ver, me hago católico, o sea, estudié los padres de la iglesia, hice una investigación histórico-crítica, hermenéutica, y determiné, por el solo juicio de mi inteligencia, que la iglesia verdadera es la iglesia católica romana, o en este caso la iglesia presbiteriana. Eso no tiene nada de sobrenatural. Esa conversión no es sobrenatural. Exacto, eso quería. Es como que tratan al catolicismo como decir, che, me hago hegeliano, ¿viste? Me hago de Boca. Claro. No, la conversión es sobrenatural.
digamos, si algo entendieron los padres de la iglesia es que los que se hacen católicos por una conversión de la gracia, una renovación del espíritu. Eso es lo que explica San Agustín en las Confesiones. Vos hace poco estuviste en una crisis de fe. Y a mí me gusta que vos siempre hablás y decís que la fe es un camino para vos. Y a mí me encanta eso, porque es así. Yo creo esto, creo que la fe sigue siendo un camino. ¿Crees que las personas que dicen llegué, me hago católico, en el fondo no están siendo conscientes, por la razón que fuere, no vamos a juzgar acá los corazones, pero no están siendo conscientes de la naturaleza de la fe? Creen que al hacerse católico ahí termina todo, en realidad ahí comienza todo. Vos no tenés garantizado nada haciéndote católico, ¿eh? Y eso es fe católica ortodoxa, ¿no? Uh-huh. La Iglesia Católica no enseña que vos por hacerte católico ya sos salvo, Claro. o ya tenés todo resuelto, o ya conoces toda la verdad porque te hiciste católico, ya todo lo que decís vos es verdad. Porque hay muchos que se presentan como apologistas católicos, como grandes teólogos católicos, fiscales de la fe ortodoxa católica, que solamente por presentarse como católico la gente los escucha como diciendo, él está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque él es católico. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque no todo lo que dicen en nombre del catolicismo, los supuestos conversos al catolicismo, es verdad católica tampoco. Es decir, si yo mañana me hago católico, ustedes me van a escuchar a mí con una fe ciega porque yo ya me hice católico. Me parece que ahí es donde los consumidores de contenido de apologética católica tienen que aplicar un poco más el criterio. Yo te voy a decir una cosa porque yo te conocí en ese debate. Yo te conocí en un comentario que hiciste al debate entre Dante Urbina y yo. Mirá, yo en ese debate defendí la autonomía integrada, así que fe y filosofía tienen metodologías autónomas, pero que el contenido es integrable porque la verdad es una sola. Esa fue mi postura. Y la postura de Dante fue que en realidad la razón debe depender de la fe para consumarse en una verdad sólida. Bueno, este tema yo lo estudié con grandes tomistas en el mundo, y yo te puedo asegurar que la postura católica es la de la autonomía integrada que defendí yo en el debate. Esa es la postura de Fides et Ratio de Juan Pablo II. Sí. Él habla explícitamente de la autonomía de la filosofía con respecto a la revelación. Sí. Una autonomía metodológica, no autonomía de contenido, autonomía de objeto formal quo. Uh-huh. Bueno, vos fíjate que el 99% de los católicos que vieron ese debate necesitaban dar por ganador a Dante sin darse cuenta que Dante estaba sosteniendo la postura luterana y yo estaba defendiendo la postura católica. Ahora, ¿por qué el 99% de los católicos apoyó a Dante? Para saber, ¿por qué vos decís que estaba defendiendo la postura luterana? Para precisarlo. A ver, ¿por qué vos pensás porque él argumentó las consecuencias no éticas del pecado como modo de argumentar que el hombre, por la sola razón, no puede conocer las verdades fundamentales de la filosofía. Entonces, estaba teniendo una noción de depravación total de la naturaleza como modo de probar que el hombre, por la sola fuerza de la razón natural, no puede conocer plenamente el objeto propio de la filosofía, que es la verdad natural. Sí. Él leyó unas citas defendiendo esa postura y habló de la gracia. ¿Pensás que pudo haber sido, porque viste que a veces nosotros nos pasa, creemos que estamos en la verdad y después revisando nuestras propias concepciones, advertimos la falla, ¿no? Yo no digo que haya habido mala voluntad en Dante, pero él citó unas fuentes. ¿Crees que le haya faltado por él no venir de la filosofía? Porque él es economista. Y no venir también propiamente del estudio de la teología sistemática. ¿Fue eso en realidad lo que hizo que él no pudiera hacer la correcta distinción? Vos como profe, esto te lo pregunto como profe ahora. ¿Sí? O sea, mira, no sé por qué él no hizo la correcta distinción. Pero no la hizo. Cito pasajes donde Santo Tomás está hablando de la filosofía
como modo de hacer inteligible la revelación, no la filosofía propia, como trayecto especulativo. Ya expliqué yo, leyendo la Fides et Ratio, que la Iglesia tiene dos misiones para la filosofía: la misión luminal, sí, que es alumbrar a la teología en cuanto a las preámbulas fidei, sí, y la visión sapiencial, que es totalmente autónoma. Sí. ¿No es cierto? Bien. O sea, independientemente de lo que pasó o por qué pasó el debate, lo que pasó, el que estaba defendiendo la postura católica era yo. Ahora, el tema es que yo me presenté como protestante y él se presentó como católico. Entonces, en ese debate fue muy curioso porque los católicos aceptaron el protestantismo al dar por ganador a Dante, y los protestantes aceptaron el catolicismo dándome por ganador a mí. En algún sentido, en algún sentido, sin por ahí, o sea, dándole esta precisión que vos estás diciendo acá, porque te van a escuchar y te van a decir, ¿qué me estás diciendo? Es como que yo te diga vos, sin darte cuenta vos estás hinchando por Boca, o sin darte cuenta. No, Pero claro. Claro, entiendo a lo que te referís. Claro, en este tema y bajo esas premisas y Igualmente, análisis. ahora sí que te voy a aprovechar y a disfrutar esto. Siempre lo soñé cuando te veía los videos. Vos fuiste, en algunos videos, yo he visto mucho contenido tuyo. En algunos videos vos has sido crítico de Lutero un par de veces, en algunas cuestiones. ¿Y crees que eso está de parte, no digo de la iglesia, porque nosotros, bueno, también puede ser, vos estás viendo ahora que los que más le están dando al Papa son, lamentablemente lo digo, ¿no? Yo tendré otros pecados o otros errores como católico, pero que paradójicamente los que más fustigan por ahí al Papa son algunos católicos. ¿Te parece a vos que podés encontrar un protestante que sea crítico de la reforma? Ahí se fue Johnny. Sí, no. Vos sos No crítico, solamente. vos sos autocrítico siempre, de vos Lo, mismo. lo que pasa es que el protestantismo implica ser crítico con el protestantismo. A ver. El protestantismo crece por falsación, no por cobertura. A ver, O sea, explícame. la iglesia protestante no crece conservando el patrimonio tradicional de la iglesia protestante. La iglesia protestante siempre creció reformándose. O sea, no solamente es un lema ni un derecho, es un mandato. Iglesia reformada, sempre reformanda. La iglesia reformada siempre se reforma. O sea, la iglesia reformada se tiene que reformar a sí misma. Es un método muy progresista esto, ¿no? Del uróboro, no sé si lo conoce al uróboro, ¿no? Ese que se come la propia cola, así, ¿no? Sí. El uróboro. Yo creo que la iglesia... Pero pará, hay cosas que sí perviven, o sea, a lo largo del tiempo, porque si no, si todo cambia, ya ni siquiera sería, hay algo que hace que conserve su identidad, explicando el cambio como un cambio, o sea, de pasaje del acto a la potencia, o la sí. potencia. Sí, en el protestantismo clásico siempre hay una tradición que se mantiene. Las 5 solas podrían identificarse como aquello Sí, que no... claro. Para el protestantismo las 5 solas no están disponibles. Pero bueno, yo soy crítico de Lutero porque considero que es la mejor manera de hacerle una honra a Lutero. Nadie puede hacerle una honra a Lutero si no es crítico con Lutero. La mejor manera de honrar a un reformador, es sacarlo de la centralidad. Porque ahora está la resistencia reformada, resulta que ha creado fanáticos reformados que consideran que su ministerio es atacar al catolicismo, ¿viste? Y yo creo que es más propio del protestantismo. Pero así sí. Pero así todo yo considero de los protestantes que he conocido, y ya hablo de los de a pie, ¿no? De los que yo en la vida, no en las redes.
yo no, si esto es mi experiencia con los evangélicos, protestantes o reformados, realmente llevan a Cristo en todos lados y a todas partes, no solamente de palabra, con la boca, sino en la vida, en los actos, en la entrega, por lo menos lo que me tocó. Hay de todos en todos lados, ¿no? Como, o sea, pero vos decís que es propio del protestante protestar, ¿no? Contra la Iglesia Católica Romana. Pero a su vez también uno ve como católico que siempre que vos hables de Cristo o siempre lleves a Cristo, hay como un magnetismo y una cuestión de que se abren de corazón sinceramente y tienen ese cristocentrismo siempre adentro, ¿no? Adentro, en las vísceras. Por eso te decía, es mi experiencia, por ahí yo entiendo que vos decís, pero... Yo también creo que ellos son así. Yo te hablo de los youtuberos protestantes. Ok. De los apologistas protestantes. Los apologistas de esta plataforma, digamos. Claro, yo pienso que la apologética le está haciendo mucho mal a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque, fíjate, vamos a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? Un apologista que era pastor pentecostal, Fernando Casanova, que se convirtió al catolicismo. Él decía que su ministerio evangélico consistía en destruir al catolicismo. Sí. Y cuando se hizo católico, su ministerio era destruir al protestantismo. Es decir, son gente que tiene dogmas, pero que no ha trabajado en la espiritualidad. Claro. O sea, ¿de qué me sirve a mí estar cargado de doctrinas católicas en la cabeza? Y eso te lo escuché decir muchas veces, ¿no? El gnosticismo católico. Sí. Es decir, se preocupan por la ortodoxia, pero no por la ortopatía, la ortopraxis, ¿no? Entonces, están cargados de doctrinas católicas, pero no tienen conductas católicas. Y no hablan de espiritualidad católica, ¿no? Entonces, tu canal, donde hablas mucho de espiritualidad católica, bueno, no es carne de cañón no es presa de aquellos que buscan el morbo. Porque hay muchos que consumen los videos por morbo. Si vos a este video le pones católico humilla a protestante, así, este video va a tener miles de visitas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está el clickbait. En cambio, vos hablas de espiritualidad católica. Y claro, la espiritualidad católica no es un momento de morbo, donde vos entras a YouTube para reírte del protestante que está siendo humillado en un debate Claro. o del católico que está siendo humillado en un debate y hacer comentarios sarcásticos, ¿viste? Y yo creo que los productores de contenido, y voy a hablar en plural majestático, ya entendés, por elegancia académica y por pudor moral, estamos pecando de eso, ¿no? De envenenar la espiritualidad de la gente para ganar suscriptores y likes. Envenenamos la espiritualidad de la gente y es fácil, entra a esos canales, fíjate los comentarios que hacen sus seguidores, todos están llenos de sorna, de burla, de tosquedad, de prejuicios, de odio, de resentimiento, y vos fíjate que no hay apertura, no hay amor, no hay piedad, no hay compasión, no hay misericordia, no hay justicia. ¿Viste? Entonces, a mí me preocupa cuando yo veo que mis seguidores en los comentarios están llenos de odio y de resentimiento. Yo digo, claro, ¿qué estaré sembrando yo que la gente tiene estos sentimientos? Lamentablemente, por ahí en la mirada ilustrada uno tiene esa idea de que el pueblo no ve más de lo que se les muestra ni oye más que lo que se les dice, ¿no? Pero hay toda una masa de gente que va para donde uno la lleva. Y eso para mí es muy incómodo. Es incómodo que la gente vaya para donde quieren los otros, pero también es incómodo que la gente vaya para donde yo quiero. Exacto. Porque muchas veces yo no voy a querer cosas que estén bien. Y me causa vértigo creer que alguien se va a perder por tomarme en serio a mí. Exacto. Entonces, ahí es donde me llama la atención, digamos, que si hay un pastor que dice que los católicos no son hijos de Dios, todos los que siguen a ese pastor le dicen amén a lo que está diciendo, cuando está diciendo una burrada.
Ujú. ¿Viste? Entonces, me parece que tener criterio Ujú. propio es muy difícil y ese es el peligro que estamos teniendo nosotros, los que generamos contenido, como decís vos, que a veces no advertimos la responsabilidad que tenemos como comunicadores. Nosotros no solo estamos transmitiendo ideas, estamos sembrando valores Ujú. y estamos sanando o enfermando. Todo el tiempo estamos Totalmente. sanando o enfermando, sanando o enfermando. Y no lo vemos así, nosotros solo vemos otras cosas. Pocos entramos a los canales para ver qué reacción hay de la gente y qué principio estamos dejando. Entran a ver cuántos suscriptores tienen de más y cuántos likes tiene el video y cuántos comentarios. Yo creo que lamentablemente por ahí está yendo. No sé, la verdad que coincido plenamente con lo que dijiste y me dejas edificado con esto que estás diciendo, sobre todo con esta última reflexión, porque me gustó las dos palabras que usaste, o estamos sanando o estamos enfermando, ¿no? Y yo creo que la verdad sí estamos enfermando cuando hacemos esto, porque la gente, o sea, es como una especie de círculo vicioso y de bola de nieve que va increciendo y que no para. Y ahí atrás quedó todo lo que importaba, que era, volvemos a poner al Señor, ¿no? Jesús en el centro. Y, y nada, la pregunta, como filósofo te lo pregunto esto, ¿no? Como hombre de reflexión filosófica, de las cuestiones profundas, de ir a las últimas causas, a los primeros principios. ¿Realmente importa la cantidad, la notoriedad? Deben ser que tienen su importancia, porque obviamente, o sea, uno cuando hace un contenido quiere que lo vea la mayor cantidad de gente. Pero, ¿cuál sería como generador de contenido, Johnny? Porque yo he aprendido muchas cosas de vos, no solamente en el contenido, sino en la forma de, de generarlo. Para mí sos un referente como generador de contenido, lo seguís siendo. Eh, ¿Hay alguna forma, algún consejo que nos puedas dar a los que generamos contenido para no caer y sucumbir ante esto que yo considero que, Johnny, es una tentación de la lógica del algoritmo y de esta plataforma? ¿Algo que te ocurra? A ver, si alguien no se tentó a caer en la trampa del algoritmo es porque no se está tomando en serio su trabajo de youtuber. Yo no te lo creería nunca que vos me digas, Jonathan, nunca caí en la tentación de hacer un video masivo, Ujú. porque sé que voy a generar más repercusiones. No te lo creería vos no me lo creerías a mí, no se lo creería a nadie. Hemos hablado Excelente, mucho con muchos que generan contenido excelente. y hay una tensión. Hay una tensión. Vos sabés las clases de video que va a generar más vistas y las que no. Vos lo sabés. Y lo sabés muy bien. Y sabés cómo titular y cómo etiquetar y cómo hacer la miniatura, todo. Y sabés de quién vas a hablar. Está todo bien. Incluso vos podrías hacer un clickbait o podrías generar un contenido que atraiga sabiendo que adentro del video vos vas a generar buenos valores. Por ejemplo, ¿vos podés hablar de Milei? Sí. Ahora, ¿qué valores vas a transmitir? Vos sabés que si haces un video sobre Milei, mucha gente lo va a ver al video. Ujú. Vos lo sabés. Sí, Ahora, ¿vas a sembrar prejuicios y ataduras o vas a sembrar buenos principios? ¿Vas a hacer un video donde lo defendés fanáticamente o donde lo atacás visceralmente, sin criterio, con fanatismo, con prejuicios? ¿O vas a hacer un video enseñando a pensar, diciendo, bueno, esto me gusta y esto no me gusta, esto me parece bien, esto me parece mal, a esto lo apoyo, a esto no lo apoyo, a esto lo defiendo, a esto lo critico? Y tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Bueno, ahí está enseñando a pensar. Si vas a hacer un video solo para satanizarlo, bueno, no estás enseñando a pensar, ¿te das cuenta? sí. Entonces, sucede mucho eso. Yo puedo hablar de lo que quiera. El asunto no es de qué hablo, sino de cómo estoy hablando, qué principios estoy dejando con la temática. Entonces yo pienso que no hay un conflicto. Uno puede generar contenido que sea visible y un contenido de buena calidad.
no hay que subestimar tampoco a la gente pensando que la gente solo busca el morbo. A mí me pasa que sí, hay videos que son morbosos, por ejemplo, cuando yo le respondo a Diego Rusarín, yo sé que ese video va a ser muy visto. Claro. Porque la gente está esperando que uno humille a Diego Rusarín, ¿no es cierto? Claro. Pero tiene que haber un sano equilibrio, ¿no? O sea, nosotros tenemos que crecer en nuestra audiencia, Matías. Esto es así. Nosotros hacemos esto porque queremos impactar. Sería una contradicción que vos me digas, mira, Jonathan, yo me abrí un canal de YouTube para generar contenido, pero no quiero que nadie lo vea el contenido. No. Claro, no, nosotros queremos que nuestro contenido sea visto. Yo lo dije, o sea, es importante, tiene inclusive la notoriedad, el renombre tiene su importancia. Lo que pasa es el extremo, es delgada la línea para el generador, se desdibuja cuando empieza a crecer tu canal. Yo no lo experimenté nunca, pero vos seguramente sí, lo podés llegar a entender, no porque te haya pasado, que yo no lo sé si te pasó, pero delgada la línea cuando empezás a sacrificar calidad por la cantidad. Eso es lo que yo te preguntaba, ¿cómo puede uno...? Hay una tensión, Sí, ahí hay una tensión, pero no irreconciliable. Sí, entiendo. Yo sé que si hablo de William Lane Craig, voy a tener vistas. Yo sé que si hablo de las temáticas que están vigentes, voy a tener vistas. El asunto no es eso, el asunto es qué principio voy a transmitir. Hoy hablé en un vivo sobre la disputa entre Momo y Agustín Laje. Vos me preguntás a mí y me decís, ¿a vos te seduce más dar una clase sobre el principio de razón suficiente en Leibniz o hablar de la disputa entre Momo y Laje? Y bueno, vos ya sabés cuál es la respuesta. Que a mí me seduce mucho más hablar de Leibniz o de Schopenhauer o de Nietzsche o de Foucault. Pero incluso hablando de Momo y de Laje, yo puedo transmitir buenos valores y hacer una buena filosofía que deje pensando a la gente. Entonces, ¿qué hago? Hago un video sobre Momo y 3 videos sobre Sartre. Claro. Y yo sé que el video de Sartre no va a ser el más visto, pero yo sé que hay gente que va a mi canal para ver los videos de Sartre. Y para yo llegar a mucha más gente que necesita los videos de Sartre, de Heidegger, que necesita los videos de Leibniz y que necesita los videos de Schopenhauer, yo tengo que hacer que mi canal pueda tener más llegada, para llegar a esa gente que vale la pena. Claro. Entonces, tengo que aprender a jugar ese juego sin traicionarme, es decir, no de cualquier manera. Pero cuando le encontrás la vuelta ya no se convierte en un obstáculo porque vos sabés que vos podés hablar de los temas que están de moda, pero sin sembrar los principios que están de moda. Entiendo. Claro. Entiendo. Bueno, yo creo que es así como vos decís, hay que surfear en ese oscilar entre lo que la plataforma pide y más o menos en la experiencia que vos tenés como generador de contenido para llevar, o en el mismo video podrías hablar de Momo y Agustín Laje, y ya ahí en ese video la creatividad es eso, ¿no? Estar dejando y estar sentando un principio y un valor, ¿sí? Que está dicho de una forma creativa y que atrae y que llama a la audiencia. Eso me parece que sería como el mejor desafío. Y yo creo que eso es una de las cosas que más me atrajo de vos, como ya no solo como profesor y como pensador, como intelectual, sino también en la faceta Jonathan, generador de contenido. Porque, digamos, yo creo que en ese sentido también tenés un plus, que sabés manejarte en el medio y tenés ese don, ese talento que Dios te ha dado para poder hacerlo. Hay veces, digo, o sea, la verdad que ahí lo agarró una musa a Johnny y que digo, o sea, por eso te digo, yo disfruto mucho con tus reflexiones y con ciertos dones que el Señor te ha dado. Y bueno, me pone contento el poder aprender de vos, el poder escucharte, el que hayas estado acá. Y sobre todo lo que más quiero, Johnny, es que, o sea, lo que yo más deseo es que seas feliz, porque para eso haces filosofía. Todo lo que haces, lo haces porque lo amás. Yo creo que para vos,
como dijiste en algún video que te escuché, ¿no? La filosofía tiene más de filo que más de amor que es sabiduría, ¿no? Y me parece que quisiera que hicieras, si me permitís, una reflexión para los que están escuchando. ¿Qué es la filosofía? ¿Sí? Si podrías, te voy a pedir algo muy, no difícil para mí, fácil para vos. Si podrías resumir y regalarnos eso, ¿no? ¿Qué es la filosofía? En lo más sintético, lo que te salga del corazón, y hablar con el corazón y con la razón unidos, ¿sí? Así que nada, si me puedes hacer el favor. La filosofía es la cura. La cura, la filosofía es la razón de un mundo sin razón. Como diría Marx, el corazón de un mundo sin corazón. La filosofía es la cura de la mediocridad, es la cura de la superficialidad, la cura de la contingencia, la cura de la inmediatez, del inmediatismo, de la avidez de novedades, es la cura del se dice, la cura del hablar por el hablar mismo, el decir por el decir, el pensar por el pensar. Es la cura del tiempo productivo que te obliga a tener, a producir, a generar, a poseer y, y te ubica en un tiempo distinto, en un tiempo que nosotros le decimos el rato. Y le decimos el rato porque el rato no es medible. ¿Cuánto tiempo es un rato? ¿Cuánto mide un rato? ¿No? Y la filosofía es un rato. El tiempo de la filosofía es un rato. Un rato para pensar, un rato para callar. Como dice Heidegger, solamente puede callar a alguien que tiene algo para decir. El silencio le da densidad ontológica a la palabra. Y la filosofía te cura de la palabra vana, te cura de la palabra masiva, de la palabra de moda, de la palabra hegemónica, de la palabra vigente. La filosofía te pone ante la encrucijada de una vida auténtica que en el espesor de una decisión necesita enfrentarse con cuestiones muy trágicas de la vida humana. Y como dice Kierkegaard, el hombre es ese ser que se angustia. Y es más profundamente hombre cuanto más profundamente se angustia. La filosofía te viene a enseñar el valor de aquello que el mundo desprecia. El mundo valora la risa, el baile, la fiesta constante, el jolgorio, el delirio, la superficialidad, la banalidad, el pasar de una cosa a la otra, pasar de una cosa a la otra, la avidez de novedades, las habladurías, el se dice, el anonimato, el hacer lo que se hace, el pensar lo que se piensa, el decir lo que se dice, el escuchar lo que se escucha, el opinar lo que se opina. Y cuando la filosofía te ubica ante esa encrucijada, donde empezás a valorar lo que el mundo desprecia y comenzás a despreciar lo que el mundo valora, te convertís en una persona más interesante. Y una persona más interesante es una persona más profunda, es una persona más humana. Y la felicidad de una persona que sabe angustiarse por el espesor de la existencia es una felicidad mucho más interesante. Y yo creo que todo joven hoy quiere ser una persona interesante. Ahora, formar parte de la manada no te va a hacer una persona interesante. Entonces la filosofía te enseña a ser una persona interesante, a vivir de una manera interesante. Exacto. Y también a sufrir de una manera interesante. Sí. Es lo más opuesto a la superficialidad y a... Cuando vos estabas escuchando me surgió compartirte una confidencia, ¿no? Abrirte mi corazón. A mí me encanta la filosofía. Y de este tiempo a esta parte, la reflexión siempre está en mi vida. Y te confieso yo que estoy llorando más seguido. O sea, me está conmoviendo más la realidad.
De verdad me emocionan cosas que por ahí para otro, y a veces me miro a mí mismo y no sé cómo sentirme, ¿no? ¿Pensás que al filósofo le duele más las cosas? Las cosas que a los otros no les duelen, sí. Yo no te puedo dar nombre, Ujú. ¿eh? Pero hay pibitos muy famosos ahora que tienen nombre de algún conejo por ahí o que son muy famosos los pibitos, ¿no? Y no son pibitos que se angustian, no son Ujú. pibitos que se sofocan, que se acorralan. ¿Por qué? Porque viven una vida miserable. Porque solo aquel que vive una vida miserable se priva del placer de la angustia, de la desesperación, de la tristeza y del pesar. Como dice Salomón en Eclesiastés, quien añade ciencia añade dolor. Eh, y para hacer filosofía vos tenés que sufrir por cosas que los demás no sufren. Y los demás van a sufrir porque la novia no los quiere. Y capaz que si tu novia o tu esposa te dice ya no te quiero, capaz que para vos no es una tragedia. Para vos tragedia es que se mueran niños de hambre o que haya personas que se alejen de Dios. ¿Eh? Y quizás para otras personas es un problema, qué sé yo, no tener pelo, o estar engordando, o ser petizo, o que se le rompió un diente. Y Claro, pueden llorar porque se les rompió un diente, o claro. porque engordaron, o porque les dijeron que, qué sé yo, que sos feo, que sos... Que... Y a nosotros eso no nos preocupa. A mí no me preocupa que me digan despeinado, desprolijo, que me digan desordenado, desalineado, que me digan esto, esto, aquello. No es eso lo que a mí me mueve, no es ese el valor que a mí me moviliza. Pero si yo no puedo angustiarme, es porque hay algo de la condición humana que no está siendo activo. Y la condición humana tiene que ver con la angustia. Y solo desde la angustia la felicidad de la persona puede ser auténtica, salvo que seamos inconscientes de lo que pasa en el mundo. Te puedo imaginar ser feliz sabiendo que en la esquina de tu casa hay niños que se mueren de hambre. Y es una felicidad muy inconsciente, no sé si te das cuenta de eso. O sea, Sí, la me doy filosofía es cuenta. la única que te permite tener una felicidad consciente. Consciente. ¿Qué te pasa? Bueno, y bueno, es que evidentemente cuando vos pensás, yo siento cosas, ¿no? O sea, las palabras, el patos, ¿no? O Sí. sea, sí, pienso en mucha gente, por ejemplo, que la está pasando mal y que está sufriendo, en gente querida, y siento el dolor de la gente. Y yo le doy gracias a Dios de poder hacerlo. Y no que no me dé vergüenza decirlo. Me parece que es Eh, sano, es sano. eh, Me parece Hay que un es sano. obispo, hay un obispo metodista que decía, el corazón del cristiano se mide por la capacidad de sufrir el sufrimiento de los otros. Hermoso, Mm. hermoso. Así que bueno, yo no sé, seguiría toda la tarde, te tendría conmigo tomando unos mates eh, y charlando de cosas lindas. Me gusta verte reír, disfruto mucho verte reír. Me Sí, gusta, sí, cuando surge, surge auténticamente. Yo no me río si sí. no tengo ganas. No, pero me gusta cuando, sí, lo sé. Es que no sé si vos, creo que vos no haces nada si no tenés ganas, no, mentira. No, no, es verdad que no. Eh, Tal cual, tal Es, cual. y me gusta que seas vos en eso. Así que nada, quería, o sea, para no abusar de tu tiempo, yo sé que vos tenés mucho tiempo, pero para cerrar, para terminar con esto, yo te quería agradecer todo lo que me has enseñado, todo lo que he aprendido, todo el tiempo que has dedicado y todo el trasfondo que hay para hacer lo que vos haces. Y nada, pedirte que sigas adelante, ¿sí? Y yo le agradezco a Dios que sigas adelante con ese talento, con esos dones que Dios te dio, porque de verdad que por ahí ni vos sos consciente de todo el bien que podés hacer y todo el bien que has hecho. Yo quiero quedarme con eso
y siempre me enseñás, siempre aprendo de vos, y es bueno que existas, ¿no? Una frase muy metafísica te voy a decir. Es bueno que Claro. existas. Y nada, estamos en camino, me encanta que veas la fe como un viaje y que nada, te aliento a que sigas. Yo soy más grande que vos yo tengo 41, ahora el 12 de octubre, en la semana que viene es mi cumpleaños, ¿sí? Acordate de saludarme, por favor, el 12. Yo sé que ¿Cómo vos no? cumplís en diciembre, ¿sí? El 15 de diciembre. Así que me voy a acordar de tu natalicio y te voy a saludar. Dale, amigo. Quería que cierres con unas palabras lo que vos quieras y lo que tengas ganas. O sea, de nuevo que seas vos, reafirmarte en tu identidad y decir lo que vos quieras para despedirte de la audiencia y de las personas que nos escucharon en este vivo. Bueno, yo pienso que uno de los vicios de la posmodernidad es ir vaciando de fundamentos toda la vida y la inconsistencia. Ser consistente no es solo planificar y hablar, o que en una noche de borrachera hacemos 18.000 cosas y cambiamos el mundo, y al otro día nos levantamos con dolor de cabeza, medios escorados y no hacemos nada, ¿no? Me parece que en la vida perdurar en un camino que va edificando de menos a más todo el tiempo, que va creciendo, que se va consolidando, que crece, punta, que concreta y que queda plasmado. Me parece que es un camino de crecimiento con bases sólidas y firmes, ¿no? La libertad consiste en tomar decisiones. La libertad no está hecha para no tomar decisiones, está hecha para tomarlas. Y las decisiones se toman cuando se toman para siempre. Decisiones trascendentales que yo no puedo elegir un día un valor y al otro día el valor contrario. La libertad no está hecha para elegir valores contradictorios todo el tiempo. Entonces me parece que edificarnos en un valor, crecer en ese valor y consolidarnos, me parece que es el camino de la felicidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hablar menos y concretar más. Decir menos, viva la libertad carajo, y ser libres verdaderamente, ¿no? Y la mejor lucha por la libertad es tomar buenas decisiones. Y tomando buenas decisiones podemos hacernos cargos nosotros de lo que nos está pasando. Sartre decía, ¿no? Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Sí. Bueno, están haciendo de nosotros cosas bastante difíciles de superar, pero está en nuestras manos, ¿no? Y yo creo que la libertad avanza con ese compromiso que implica tomar buenas decisiones todo el tiempo, ¿no? Esa es la única manera de que la libertad avance, ¿no? Tomar buenas decisiones y que esas decisiones tengan principios y valores que sean sólidos y permanentes y que nos permitan edificar con hierro del 14, con hierro del 12, una casa que no se va a derrumbar jamás, ¿no? Y ese hierro es Jesucristo, ¿no? Así que gracias por ser una inspiración, gracias por ser el católico que sos, gracias por el canal, que siempre que puedo lo veo. Antes lo veía mucho más, no me perdía una. Últimamente ando muy ocupado y veo poco, pero ya me voy a poner al tanto de los videos que haces. Sos un gran generador de contenido, sos muy responsable y nunca perdés de vista esa responsabilidad que tenés como comunicador. Puedo intuir las tensiones y las luchas internas que podés tener adentro tuyo. A veces son un poco más notorias que otras, pero se nota que hay un corazón que piensa y un pensamiento que siente cuando se prende la cámara, ¿no? Y se dice, bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. Así que bueno, un fuerte abrazo. Bueno, gracias, Johnny. Y al público, bueno, despedirlos. Me quiero despedir de Johnny tras el vivo, ¿sí? Así que no te me vayas. Gracias por haber estado. Así que bueno, les agradecemos Jonathan y yo y nos encomendamos a sus oraciones. Como les digo siempre, Dios los bendiga. Gracias por estar y hasta otra vez.